Gracias, Fausto Pretelín, por seguir aquí. Un gusto, Carlos. La conversación de anoche terminó con el enunciado de que con la relación de México con Bolivia a partir del caso de Evo Morales. Sí. Tú estabas hablando. Mira, en el 2016, Evo Morales él reformuló la constitución de Bolivia y abrió ahí la posibilidad de crear un plebiscito, ¿no? Para modificar la constitución de que él pudiera presentarse en las elecciones del 2019 o no, dependiendo de la respuesta de los bolivianos. Bueno, la mayoría de los bolivianos dijo, ya no te queremos ver. Ya no te queremos ver, y sin embargo se presentó. ¿Por qué? Porque fue con un juez y el juez dijo, es derechos humanos, toda la población tiene derecho a presentarse. Y bueno, no importa, violas la constitución, pero te presentas, ¿no? Se presenta en el 19, el principal sindicato de Bolivia dijo, ya no te queremos. Los militares le dijeron, ya no te queremos. O sea, varias áreas de la sociedad, grupos sociales dijeron, ya no te queremos, y se presentó. ¿Qué generó? Muertes, levantamientos, inestabilidad. Salió, pues disparado del país, salió corriendo, y México le envió un avión y se lo trajo. Como Sí, un demócrata. un avión militar. Sí, se cayó el sistema en donde él pues no iba a... Perdió su avión presidencial, porque Evo Morales tenía su avión presidencial, Sí, por cierto. Claro. Y lo trajeron a México, y aquí fue recibido como un demócrata, ¿no? Como un apóstol de la democracia. Y en realidad, ¿cómo cambia o cómo provoca el propio gobierno de México con sus... Intromisiones. Sí, sus intromisiones, y con qué facilidad se puede llegar a convencer a la sociedad mexicana de que tiene la razón el presidente, que es un demócrata Evo Morales. Y eso habla, Carlos, y no lo digo por este sexenio, sino por los últimos años, décadas, poco interés que tiene la sociedad mexicana por lo que sucede en el mundo. Bueno, y algo semejante ocurrió después en el problema de Castillo, el expresidente de Perú. Pedro Castillo. De Pedro Castillo, que tenía un sombrero que parecía como canasto de panadero, ¿no? Y mira qué bueno que lo mencionas, porque el gobierno de México le envió un grupo, un comité, donde iba el secretario de Hacienda, su director de comunicación social, y ahí fue donde dice el gobierno de México, porque eso tengo una fuente allá en Perú que me lo comentó, dentro de la Cancillería, cómo defenderse contra los medios de comunicación. O sea, le dijo, le recomendó a Pedro Castillo, tienes que atacar, tienes que defenderte. Y el día que dé el autogolpe de Pedro Castillo en una transmisión, dice, la prensa me está atacando, la prensa no me deja trabajar. Y por esa razón trata de cerrar la Asamblea, el Congreso. Y de ahí, bueno, su chofer... De dar un autogolpe de Estado. Sí, lo lleva, pero no lo lleva a la Embajada de México, que es donde iba, sino lo lleva al Ministerio Público, ¿no? Y de ahí ya no salió. Entonces, estos personajes tramposos, con perfiles autócratas, corruptos, por supuesto. Pedro Castillo despachaba no en la casa presidencial del país, sino despachaba en una casa particular, privada, y ahí recibía a algunos empresarios, políticos. Y dices, bueno, a ver, es presidente, te vas a despachar a... O gestor de negocios con... Exactamente. Y lo mismo ocurrió en el caso de Bolivia, en el caso de Perú, y ahora en el caso de Ecuador, que también, pues... quedamos muy fuera de lugar. Y fíjate, también me llama mucho la atención. El presidente dijo, todos los países de la CELAC me apoyaron a México. Falso. 9 de 33 presidentes o jefes de Estado participaron en una reunión extraordinaria. Hace una conferencia semanas, a distancia, ¿sí? ¿no? En donde, por ejemplo, Uruguay dijo, a mí me están cambiando las reglas del juego, yo no voy. Ni siquiera mandó a la canciller, no fue nadie. Ningún país va a defender a México ante los tribunales, ante el Tribunal de Justicia Internacional. Ninguno lo va a apoyar, ninguno va a votar a favor para expulsar a Ecuador de la ONU. Y digo ninguno, excepto de la OEA. El grupo de Puebla o el grupo, es decir, la gente de Venezuela, la gente de Nicaragua, de Cuba, a lo mejor sí lo apoyan. Pero es lamentable desde el punto de vista internacional porque el presidente de México, sus aliados ya no son demócratas, son autócratas. Esa es la gran preocupación. Pero esta especie de chuza en el exterior latinoamericano, problemas, por ejemplo, con el nombramiento de embajador en Panamá, decirle facho o fascista a Milei, que por cierto fue de los primeros que se solidarizaron con México después de la intromisión militar en Ecuador.
Pues parece ser un reflejo de lo que sucede en el interior de México, porque también aquí el presidente ha hecho chuza. Sí, ¿te acuerdas que decía la mejor política exterior es la doméstica? Sí. ¿No? Eh, Pues parece que si no es la mejor, sí es un reflejo de la política interior, ¿no? sí, es un reflejo de la política interior y creo que esto es histórico. Hemos, de alguna manera, el gobierno de México ha socavado la diplomacia. Creo que la diplomacia no es de Estado, sino es dogmática, la del presidente de México. Hay una diferencia. Hacer una diplomacia dogmática es caer en una red, en este caso, de personajes como Evo Morales, Nicolás Maduro, Díaz Relaciones Canel. ideológicas, Sí, pues. ideológicas. Y la diplomacia lo que nace, o sea, la razón de ser la diplomacia es dejar a un lado la ideología y tender puentes. Lo mismo para tu partido político que para los opositores, ¿no? En este caso tendría que llevarse bien desde el punto de vista diplomático con Milei, con el uruguayo, ¿no? Por ejemplo, con Bernardo Arévalo, nuestro vecino en Guatemala, que llama mucho la atención, Carlos. ¿Por qué? Bernardo Arévalo es un personaje de un partido socialdemócrata, diplomático de historia. Su padre fue presidente de Guatemala. Una de sus hermanas da clases en la UNAM. Está casado con un ideólogo de izquierda mexicano, Enrique Semo. Sí. Y de alguna manera, pues viene de la década de los 80 con el Frente de Cardenista. Debería haber simpatía entre López Obrador y Bernardo Arévalo, pero el caso es algo muy especial. Bernardo Arévalo, a él le salvó la cabeza a Estados Unidos una vez que gana las elecciones en Guatemala. Fueron 4, 5 o 6 meses de transición desde presidente electo hasta que toma la posesión. Y en Guatemala la situación de la fiscalía es, no lo dejaron, no querían que llegara como presidente, Sí. porque su objetivo es acabar con la corrupción, o esas es al menos sus promesas. Y no Y se no, lleva bien con el y no presidente. tenemos buena relación. Te van a decir que sí, que ha habido acercamientos, pero yo te preguntaría, ¿cuándo lo ha mencionado en la mañanera? Una o dos veces, pero tampoco es de que haya una gran simpatía. Creo que Bernardo Arévalo es un personaje importante dentro de Centroamérica, que habrá que ver cómo va a trabajar, pero yo insisto que México pudiera tener mejor relación, y el presidente López Obrador, mejor Estados Unidos, le tendió la mano y lo salvó que el propio presidente de México. Nos quedan unos pocos minutos, Fausto. No quiero despedirme de ti sin que, aunque sea en sus rasgos principales, nos digas qué piensas de la guerra que parece amorcillada entre Rusia y Ucrania y de la terrible situación que está ocurriendo en la Franja de Gaza. Bueno, mira, rápidamente, Rusia con su invasión totalmente violatoria al derecho internacional nos lleva al siglo pasado. Es decir, ya no tendría que haber ese tipo de fricciones entre países, de actos y sobre todo de guerras. Es una guerra que se puede cronificar, es decir, que puede llevar muchos años. Y es una guerra en realidad, sí con Ucrania, pero también es una guerra contra Estados Unidos y contra la OTAN, ¿no? Eso es lo que está ocurriendo. Hay mucha tensión, cada vez se menciona más las armas nucleares, lo cual es una muy mala noticia. Y está ahí, se puede llegar a cronificar. En el caso de la Franja de Gaza... Perdón, en el caso de Rusia-Ucrania, parece que Rusia se desautoriza, el gobierno de Vladimir Putin, con las argumentaciones históricas de lo que fue la gran madre patria rusa, ¿no? Por ejemplo, la península de Crimea pues, es más rusa que Moscú. Sí. Y el propio nombre Rusia viene de la Rus, que es, entiendo, un término de Kiev, cuando se funda Rusia, con Bielorrusia, los ucranianos y los rusos. Claro. Pero las razones o sin razones históricas se pulverizan ante una guerra de agresión, ¿no? Sí, yo creo que la evolución de los países, la historia, lo que provoca cuando un país quiere regresar al pasado, al statu quo anterior, pues lo que genera es lo que está produciendo Rusia con Ucrania, ¿no? Y eso es una muy mala noticia. Y en el caso de Medio Oriente y el Bueno, problema israelí, condenable el ataque terrorista de Hamas el 7 de octubre del año sí, pasado, ¿no? por donde se le vea. Fue lamentable,
¿no? Pero ya han sido 6 meses de una respuesta feroz de un gobierno radical, Carlos, ¿no? Es decir, Sí, el de Netanyahu. aquí nadie se mete a cuestiones de términos judíos o sionistas, no, no, no. Aquí es el tema de un gobierno radical que de alguna forma ha respondido, en donde la cantidad de muertos ya son 34,000, ¿no? Y 2/3 partes de ellos seguramente no tienen nada que ver con Hamas, ¿no? ¿Y qué puede ocurrir en Estados Unidos con las protestas que hemos visto ya en decenas de universidades? Le están moviendo el piso al presidente Biden, le pueden quitar un porcentaje importante de votos, sobre todo el segmento juvenil, adolescentes. Es un problema que debe de tomarlo con mucha seriedad y está confrontando a Biden con Netanyahu, porque Netanyahu critica las manifestaciones y Biden dice, bueno, forma parte de la libertad de expresión, pero cientos de estudiantes ya han sido encarcelados, ¿no? Y al mismo tiempo los estudiantes pues, de origen judío están siendo también afectados por esta Sí. situación, ¿no? Lo cual también muy mal, ¿no? O sea, no tiene nada que ver un estudiante que esté en la Universidad de Los Ángeles, ¿no? Judío, con el tema de lo que está ocurriendo a miles de kilómetros de distancia, ¿no? Y que finalmente has detectado que valga la pena comentar de la posición de México ante los dos conflictos. Sí, mira, durante varios meses el presidente de México ya no habló de lo que está ocurriendo con Rusia y Ucrania, no habla ya nada prácticamente de Israel en la Franja de Gaza, sacó el Relaciones Exteriores un comunicado, ¿no? Esta semana en donde dice que apoyaría a Palestina para que tenga derechos plenos ante la ONU, pero no, yo creo que su alcance de política exterior termina en América Latina y termina para mal, ¿no? Él es Fausto Pretelín, te agradezco mucho, maestro, Un gusto, Carlos. esta No, conversación. al contrario, gracias por invitarme, ¿eh? Muchas gracias a ustedes y buenas noches.